Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidas a todas las personas que nos visitan. En la noche de hoy nos tocó el privilegio, el Señor nos dio el privilegio de dar la palabra. Vamos a estar orando para comenzar el servicio. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. De verdad, sí, bastante nervioso. Quizá a veces estoy en la calle y predico y quizá no tengo ese nervio como lo tengo hoy en día. Pero bueno, al Señor le doy la gloria porque solo Él se la merece. Y bueno, estaremos orando para poner todas las cosas en la mano del Señor. Padre, gracias, Señor, te doy este momento, Padre Celestial, sabiendo que solo tú te mereces la honra y la gloria, Señor. Padre, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. Sabiendo que todo lo que traemos, Padre, porque fuiste tú el que nos lo diste, Señor. Porque si fuera con mi fuerza, con la fuerza de mi esposa, Señor, nada de esto sería, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Jesús que tome el control absoluto, Padre Celestial, y que sea tú ministrando la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Empezando por mí y por mi esposa, Señor. Te pido, Padre, que sea tú, Espíritu Santo, paseándote por este lugar, Señor, con un aroma agradable, Padre Celestial. Sé, Señor, que tú estás en control, Señor, y sé, Padre Celestial, que tú te vas a glorificar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, el título que el Señor nos dio para esta enseñanza es Atajos sin salida. Si yo les pregunto qué es un atajo, ¿qué se les viene a la mente? Ok, en la definición que yo busqué dice que es una senda o lugar por donde se abrevia el camino. O sea que es una vía que tomamos para llegar a un camino. Ahora, ¿qué es un camino? El camino es una dirección o ruta para llegar a un lugar. Vamos a leer qué dice la Biblia acerca del camino. Vamos a buscar en Juan 14:6. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Amén. Bueno, como ya vemos, Jesús dijo que Él era el camino. Ahora, un atajo es algo que normalmente nosotros cuando queremos llegar a un sitio, pero decimos, no, eso es muy largo llegar por ahí, o sea, se tarda mucho. A veces tomamos atajos. Por ejemplo, las personas que manejan se deben saber muchos atajos para llegar a sitios aquí en la ciudad. Y tal vez es más rápido. Pero en este caso, en la enseñanza, el atajo simboliza o representa todo aquello que nosotros hacemos para recibir lo que queremos, buscando primero lo que nosotros queremos, valga la redundancia, y no la ayuda de Dios. Tomar el atajo puede significar desobediencia, puede significar el pecado, hacer mi voluntad, porque Dios me dice por dónde debo ir, pero yo digo no, por ahí no, por ese camino no, eso es muy largo, eso es, ay no, mucho sacrificio, no, mejor voy por aquí, por este atajo y ahí igualito voy a tener lo que quiera. Vamos a leer en Salmos 32, del 8 al 9. Amén. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahí nos dice el Señor que no seamos tercos, que no pretendamos sabérnoslas todas y decir, no, si Dios me dice que es por aquí, no, pero por aquí yo creo que también va a salir bien.
Ahora, tomar el camino significa obediencia, bendición y hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 5:33. Amén. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que viváis bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ahí nos dice el Señor que tenemos que ir por el camino que Él nos manda y así tendremos bendición. No hay otra ruta, no hay otro atajo que podamos tomar para llegar a la bendición del Señor, porque Él aquí nos lo está diciendo. Un atajo también puede definirse como una vía alterna que comúnmente podemos llamar trocha. Pero yo no he pasado por ahí, pero según me han contado, las trochas son oscuras, hay mucho monte, están sucias, no hay seguridad, no hay protección de nada, porque es algo, como quien dice, sin ley. O sea, el camino por el que uno debería ir, que si para entrar a otro país, ese camino sí está custodiado, está las personas ahí revisando que todo vaya en orden, pero cuando se meten por las trochas, eso es algo que, o sea, van o sea, viendo cómo les va, pues, o sea, no tienen seguridad de que van a estar tranquilos allí. En las trochas, a diferencia de la entrada como tal de un país, por allí la gente puede pasar mercancía, pueden pasar cosas que por el camino correcto no pudieran llevar, porque la policía les diría, o las autoridades del país les dirían que no es permitido pasar eso hacia ese país. Y por eso, o sea, se puede llevar todo porque es una vía ilegal y uno puede ir cargado de todo, pero cuando uno va por el camino que debe ir, allí sí uno tiene que ir legal, tiene que ir con lo que es, nada de mercancía para vender, nada. Entonces, si llevamos este ejemplo a el Señor, cuando nosotros estamos buscando atajos, o sea, estamos en el pecado, en la desobediencia, tal vez cargamos con muchas cosas encima y no nos estorban y el camino se nos hace fácil. Con todas esas cosas que llevemos, igualito podemos pasar y podemos llegar a lo que queramos mientras estemos en el pecado y la desobediencia. Pero cuando decidimos buscar el camino verdadero, el Señor nos dice que nos quitemos todas esas cosas, todo ese sobreequipaje que traemos, que pudiera ser odio, rencor, lujuria, pecado en sí. Yo copié una frase que me gustó mucho en internet, que dice que para llenarte de Dios debes vaciarte del mundo. O sea, debemos dejar todas esas cosas que comúnmente por la trocha pasamos, por el atajo pudiéramos pasar. Si decidimos seguir el camino, si decidimos pararnos enfrente y decir, bueno, este es el camino por el que voy a andar, Señor, te voy a buscar. Debemos dejar todo eso porque nos estorba. Lo único que el Señor quiere que nosotros llevemos en ese camino es un corazón dispuesto para Él cambiarlo. Un corazón que tenga la decisión de decir, todo lo que yo traía, todo lo que yo tenía, eso ahora me es estorbo porque yo quiero seguir al Señor. Y ya con solo la decisión y el corazón dispuesto, el Señor hará lo demás. Ya nosotros teníamos lista, según nosotros, la enseñanza. Pero esta mañana el Señor me traía un ejemplo de alguien que decidió no tomar el atajo. Y vamos a leer en Mateo 4, del 1 al 11. Amén.
El título dice Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Si vemos allí, Jesús estaba en el desierto ayunando porque ahí Él se estaba preparando para comenzar su ministerio. Y ahí dice que tuvo hambre. Entonces viene el enemigo y le ofrece y le dice: mira, convierte estas piedras en pan. Tú no eres Dios, pues tú no eres el Hijo de Dios. Y él muy bien pudiera haber dicho: tengo hambre, voy a tomar el atajo, voy a convertir las piedras en pan. Pero él se mantuvo centrado, se mantuvo claro en cuál era el camino que Dios le había dicho que él tenía que seguir. Y Jesús, al seguir el camino, se convirtió en el camino. Así como leíamos al principio, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Antes de Él, tal vez no había en la Biblia claro algo que dijera: yo soy el camino, este es el camino. Pero cuando Él en su obediencia decide seguir el camino que el Señor le dijo que tenía que seguir, Él se convierte en el camino y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Si yo les preguntara a alguien qué es lo que quiere lograr en la vida, o sea, ¿por qué se levanta todos los días? ¿O cuál es la motivación que tiene para ir a trabajar, por ejemplo, o ir a estudiar? Tal vez me dijeran: porque quiero ser alguien, porque quiero lograr comprar una casa, porque quiero lograr tener una familia estable, en fin, cualquier cantidad de cosas. Y es válido, eso es válido. Pero, y al final de todo esto, o sea, al final de todo, después del trabajo, después de los estudios, después de la casa, de la familia, de todo, al final, ¿qué esperas? O sea, si yo les preguntara qué esperan, seguramente muchos dirían que al morir quieren estar en paz, quieren estar tranquilos, quieren estar con Dios. Sería una respuesta que muchos dan, aún estando en el mundo. Pero debemos entender que tal vez el trabajo y las cosas seculares que podamos hacer nos van a dar resultados aquí en la tierra, y tal vez con esos resultados nosotros podamos bendecir a otros, pero eso no es todo. O sea, eso no es el final. El final es cuando nosotros partimos de este mundo. ¿Y a dónde vamos? O sea, ¿por qué camino vamos a seguir? Ya después de que no hay vida, o sea, no hay esperanza. O sea, si ya mueren, todo, o sea, todo se decide aquí y en este momento. Todo se decide aquí. Si nosotros decidimos seguir tomando atajos y decir: bueno, si yo hago esto, voy a obtener tal cosa, pero va a ser todo material. Nada va a ser duradero, nada va a ser eterno. Si muy bien podemos obtener cosas en este mundo, esas cosas no nos las vamos a llevar. Esas cosas no, o sea, eso es pasajero. Y la invitación de esta noche es que cada quien que no ha decidido estar en el camino, no ha decidido decir: sí, Señor, yo te voy a seguir, pueda agarrar el camino y decir: sí, yo te voy a seguir. Y eso es lo que les va a durar y les va a garantizar una vida plena aún después de la vida. Cuando le ponemos el nombre a la enseñanza de atajos sin salida, es porque, como les decía, todos estos atajos que tal vez en el mundo tomamos
nos pueden dar algo temporal. Pero al final, si no seguimos al Señor, el atajo que tomemos nos va a llevar a un lugar, sí, pero al lugar donde el enemigo quiere que estemos. No nos va a llevar con el Padre. Al final de todo, no nos va a llevar a tener esa paz que todos deseamos, que todos necesitamos. Al final de todo, vamos a hacer lo que, si seguimos por esos atajos, vamos a hacer todo lo que Dios no quiere, todo lo que Dios no ha preparado para nosotros. Tal vez el camino se ve duro, se ve difícil, tal vez no es tan rápido como tomar un atajo, pero es el más seguro. Es el camino que de verdad tiene respaldo, que tiene, es como, o sea, un cheque, es como si el atajo le entregaran un cheque sin fondos. O sea, sí, esto te va a dar algo, pero al final no es nada, no, al final no tiene nada. Pero el Señor lo que promete, sí es eterno, sí es duradero. Vamos a leer Proverbios 14:12. Amén. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora leamos Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Ahí el Señor dice que si nosotros estamos en pecado, Él es tan bueno que Él nos dice, hey, es por aquí. Nos enseña el camino. O sea, no es que Él dice, Él solamente dice, bueno, este es el camino, ya yo se los dejé escrito, ya ellos saben. Él dice que Él enseña a los pecadores cuál es el camino. Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy en este servicio. Si hay alguien que no lo conoce, el Señor les está diciendo, hey, este es el camino, tienes que seguirlo. Bueno, ahora mi esposo les va a comentar de alguien en la Biblia que sí decidió tomar el atajo. Bueno, de verdad lo que dice mi esposa, a veces es así. A veces tomamos esos atajos que creemos que está la salida, pero no hay salida. Y yo escribí por aquí, dice, muchas veces como cristianos se nos presentan atajos o dificultades y queremos tomar atajos, incluso lo tomamos. En la Biblia le podemos hablar que hubo una persona que estaba en el camino, pero decidió tomar un atajo. Y vemos cómo le fue. Y buscamos en Lucas 15:11. Lucas capítulo 15, verso 11 al 25. Bueno, y dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia, o sea, otra ciudad apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a sus haciendas para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Aquí podemos ver cómo el hijo dijo, bueno papá, dame mis bienes, porque yo quiero hacer una vida, quizá quería que era una vida feliz, una vida donde él dijo, bueno, y aquí está listo, dame el dinero, dame todos mis bienes y yo me voy a disfrutar. Y aquí vemos como dice que se gastó todo. Y seguimos en el 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos hornareros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ames como a uno de tus hornaderos. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacadme el vestido y vestile, y ponle un anillo en su mano, y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta. El 24 me gusta mucho porque dice, porque este mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y he hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, aquí vemos, hermano, como muchas veces estamos en el camino que el Señor quiere que estemos, pero se nos presentan muchos atajos y muchas veces tomamos esos atajos y llegamos a estas consecuencias. O sea, el hombre llegó a caer tan bajo que él deseaba comer, ahí sea conocerlo. Y en aquella época los cerdos eran la peor clase de desgracia imaginable para los judíos. Consideraban a los cerdos como los animales más impuros. O sea, pueden ver cuando estamos en el camino del Señor y cuando nos apartamos de su camino, hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a ofrecer tantas cosas emocionales, tantas cosas que podemos decir, bueno, aquí me voy a llenar, pero todo eso es pasajero. El único que nos puede llenar se llama Jesucristo. Solamente Él los puede llenar. Y le voy a contar un poco de un atajo que de repente yo pude coger y quizá no había conocido al Señor. Cuando yo conocí a mi amada esposa, yo no era cristiano. Ella estaba apartada del Señor. Nos conocimos y tomamos absolutamente de una vez atajo. ¿Qué hicimos? De una vez formamos una familia. Bueno, nos vestimos a vivir, formamos una familia de una vez. Porque quizás dijimos, bueno, al tomar este atajo, todo será más rápido. Y mi esposa y yo digo que en ese proceso, yo no recuerdo que tuve problemas con ella. O sea, no tuvimos problemas en ese proceso. Pero cuando ella empieza a recapacitar, como dijo este hijo, recapacitó, no, yo tengo que estar en el camino del Señor. Y ella me empezó a hablar del Señor. Y bueno, empecé a venir a la iglesia hasta que conocí al Señor. Cuando conocí al Señor, que me entregué a Cristo, desde ahí se formaron como los problemas. Y decimos, pero cuando estamos en Cristo, no es que los problemas se empiezan a mejorar. Sí, se empiezan a mejorar. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que como ella y yo estando en el pecado, quizá ella no veía mis errores y yo no veía sus errores, porque los dos están ahí. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor automáticamente nos quita esa venda espiritual, esa ceguera espiritual que tenemos, y ahora sí pienso a ver las cosas de otra manera. Ahí es donde se comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque de repente podía no ir a una fiesta, ahora yo le voy a decir, no,
eso está mal. O yo quería una fiesta, ella me va a decir, no, eso está mal. Entonces ahí comenzaron los problemas. Y comenzó el proceso. Nosotros duramos bastante tiempo con ese proceso. Llegó un proceso tan fuerte que nosotros dijimos, bueno, ya esto se acabó. Esto ya se acabó. Porque ya aquí ya no hay nada que hacer. Yo recuerdo que tuvimos 3 reuniones con nuestros pastores de jóvenes. 3 reuniones porque incluso ella se fue de la casa. Y yo, bueno, se fue. Yo recuerdo una palabra que el pastor Gerardo me dijo, y al Señor la gloria. Yo creo que una de las pocas que lo he visto como que serio. Y me dijo así: hermano, si hacemos otra reunión, a mí me daría vergüenza. Y esa fue una palabra, y le doy la gloria al Señor, que llegó tanto en mi corazón, tanto, que yo ahí mismo, quizá él no notó, pero yo me sentí avergonzado. Yo decía, es verdad. Y esa palabra me llegó tanto que yo dije, ya, hasta aquí. Pero ¿qué fue lo que todo empezó a mejorar? Cuando decidimos poner todas las cosas en las manos del Señor. Cuando decidimos ya, ese atajo no, ahora vamos por aquí. Cuando empezamos a ver no su error ni mi error, sino sus virtudes y ella mis virtudes. Cuando empezamos a decidir, bueno, esto está mal, no lo hagamos, vamos a hacer esto. Y ahorita yo puedo decir que nosotros tenemos un matrimonio, al Señor la gloria, restaurado, yo puedo decir como un 100%, al Señor la gloria. También nos ayudó mucho, al Señor la gloria. Gracias, Padre. La gloria, Señor. Aquí la gloria. Cuando dejamos las cosas en las manos del Señor, incluso hasta no hace mucho, nosotros estamos ahorita en un taller de restauración familiar. Hay cosas que a mí me salen a decirle a ella, al prójimo, y yo digo, cosas que salen de uno, pero entiendo que es el Señor el que lo hace. Quizá a veces nos creemos que somos buenos, pero no, bueno es Dios. Porque aún el mismo Jesús lo decía, bueno es mi Padre. Entonces, es hermoso cuando muchas veces entendemos que el Señor está en control de todas las cosas. Y cuando hemos escuchado que personas agarran esos atados, me voy para otro país, me voy por aquí. Y hemos visto como incluso han perdido su vida. Entonces, ¿qué es lo que le queremos decir? Que muchas veces quizás como cristianos, si hemos agarrado ese atajo, volvamos al camino. Es difícil. Yo lo digo por experiencia, es difícil. Pero como dice en la Biblia, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Es difícil el camino, sí, pero es el más hermoso que hay. El enemigo siempre nos va a mostrar las cosas fáciles. Por eso es que agarramos esos atados. Bueno, yo quiero formar un matrimonio, pero de repente no, yo agarro el atajo más rápido y ya. Pero no esperamos en el Señor, en ese camino, ese proceso de ir despacio, de ir poco a poco. Por eso es que muchas veces al final cuando agarramos el atajo vienen muchas contiendas, muchos problemas. Incluso viene hasta la separación, porque nos desviamos del camino del Señor. Entonces, este joven que decidió, dijo, bueno, dame mis cosas y me voy a hacer mi vida, pues. Pero lo hermoso cuando él dice, iré a mi padre. Tanta comida que hay allá, tantas cosas, ¿por qué pecado? Pero lo que más me impresiona es el padre que aún cuando lo ve venir, el padre no espera que quizás muchas veces nosotros le digamos, he pecado, he fallado. Él corre a nosotros como lo hizo y nos abraza. Él no nos viene a decir, hiciste esto, no. Él anhela abrazarnos. Es lo que más anhela, porque él había ensayado, le diré a mi padre lo que hice, esto es pecado. Pero el padre no esperó que él le dijera eso. El padre corrió y lo abrazó.
Entonces, y cuando le dice que trayera el anillo, el calzado, el vestido, y dice, el anillo simboliza la autoridad. El calzado no era usado por esclavos, que se decir que eran personas libres. O sea, él fue libre porque decidió caminar otra vez en el camino. A veces no creamos que nuestro Padre está ahí como pendiente cuando cometemos un error. No va a señalar, no va a dar, no va a jugar. No, Él nos va a corregir con amor. Pero Él no quiere que nos apartemos de Él, porque también nos vienen consecuencias. Cuando tomamos esos atajos, vienen consecuencias. Consecuencias que yo la viví. Consecuencias que creer que la cosa era de esa manera, pero pasé un proceso fuerte. Para mí uno de los procesos más fuertes que hay, yo digo que es cuando hay problemas en tu matrimonio. Porque está tu esposa, tu hijo, tu hija y tú. Es uno de los procesos fuertes que hay. Porque si no hay una paz en tu casa, yo creo que es donde uno debe tener esa paz, esa tranquilidad. Y si no la hay, es bastante difícil. Es bastante difícil. El Señor a mí me sacó de tantas cosas que yo hoy en día le puedo decir gracias. Gracias, Señor, porque yo quizás estaba en un momento. Así la gloria, Señor. A veces me salen tantas cosas que yo recuerdo y yo digo, Señor, ¿de dónde tú me sacaste? El Señor me sacó de cosas que yo nunca pensé que llegaría a hacer. Pero cuando estamos sumergidos en el pecado, podemos llegar a hacer tantas cosas, que yo creo que no hay límite. O sea, podemos llegar y darle hasta que puede llegar hasta la muerte. A veces me salen cosas, yo abro las redes sociales, el Facebook a veces, y yo veo Ender Cabrera hace 12 años y yo digo, este era yo, de donde el Señor me sacó. Y así como el Señor me sacó a mí, quiere sacar a cada uno de ustedes. Si de repente creen que el Señor no lo puede hacer o que no se sienten dignos de ser perdonados, el Señor le está con los brazos abiertos porque Él lo quiere hacer. Para nadie era un secreto, yo era stripper. Y yo creía que salir de rumba, fiesta, esa era mi vida. Pero cuando me llegaba a mi casa en ese cuarto, yo decía, ¿qué tengo? Nada. Pero cuando llegué a Cristo, di cuenta que es lo más hermoso que hay. A ti la gloria, Padre. Solo tú te lo mereces, Señor. Y hoy en día puedo disfrutar de una amada esposa, de un hijo, de un ministerio. Y cuando estoy en la calle, yo anhelo llevar la palabra, porque sé de dónde el Señor me sacó. Y así como lo hizo conmigo, quiero que lo haga con otro. Y quiero que el Señor cada día me bendiga y me dé fortaleza para hacerlo. Porque tenemos que dar de gracia lo que gracia hemos recibido. Entonces, yo anhelo cada día servirle al Señor. Porque digo, Señor, si tú me sacaste de allí, yo también quiero hacer para que ayudemos a sacar a otras personas. Esas personas que quizás están como estaba yo. Y lo que yo más anhelo es que esa persona también sea rescatada. Pero el Señor lo hace todo. Y busquemos en Santiago 4:5. Santiago capítulo 4, verso 5. Vamos a hacer.
Ay, que mi esposa dice que se le perdió. Estaba nervioso. Cuatro, cinco. Y dice, ¿o qué pensáis de la Escritura? Dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros y nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu del Señor nos anhela como no tenemos idea. Si nosotros anhelamos al Señor, Él nos anhela aún más. Entonces, hoy es el día de no perder esa oportunidad. Que si estamos en ese atajo y de repente no hay salida, volvamos al camino. Porque en ese camino, si hay victoria, que es la vida eterna. Y eso nada lo puede comprar. Es difícil, sí. Pero yo me gozo y digo, puede ser difícil, pero sé que al final tendré una vida eterna, una vida gozosa, una vida con alegría. Y es lo más importante. En el mundo podemos tener tantas cosas, pero nada nos va a llevar a la felicidad. Solamente Cristo Jesús. Entonces, bueno, de verdad para mí ha sido un privilegio poder compartir esta hermosa palabra con ustedes, sabiendo que es el Señor el que lo hace, no nosotros. Y solo Él se merece toda la gloria y la honra. Amén. Así como mi esposo les contaba, en su caso, él no conocía al Señor. Y el Señor un día se acercó y le dijo que se acercara, que lo aceptara. En mi caso, yo conocí al Señor una vez, el Señor hizo todo eso que hizo con él, el Señor también lo hizo conmigo. Pero un día, por decidir hacer mi voluntad y por decidir tomar el atajo y creer que yo sabía cómo iba a ser mejor mi vida, yo me aparté y decidí, no, yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. O sea, a mí qué me va a decir un pastor lo que yo tengo que hacer. Si yo quiero esto, yo lo hago y ya. Pero obviamente supe después que eso no era de Dios, eso era del enemigo que me estaba diciendo, así como le dijo a Eva una vez, que si yo, o sea, el Señor no quería que yo supiera o que yo disfrutara tal vez de lo que el mundo tenía para ofrecerme. Y yo tomé el atajo y me fui. Y bueno, ahí fue que vino lo bueno. Ahí fue difícil, fue al principio tranquila y estaba supuestamente feliz. Decidí tener una relación con alguien que no era de Dios, aunque al principio fue a la iglesia por mí y comenzó a hacer cosas para que yo creyera que él estaba enamorado de mí y que él se iba a enamorar de Dios para estar conmigo. Al final, por yo no obedecer al Señor y seguir el camino que Él me decía, espera, mira bien, si es de Dios, si no es de Dios, yo me aparté. Y luego, o sea, pasé por muchas cosas, más de las que ya había pasado antes. Y de todas las que el Señor me había limpiado, yo me volví a ensuciar. Pero un día, el Señor empezó a inquietarme y a decirme, María, ¿te acuerdas de mí? María, ¿te acuerdas lo que hacías cuando estabas conmigo? ¿Te acuerdas cómo era tu vida cuando estabas conmigo? Y yo comencé a transmitirle lo que el Señor me decía a mi esposo. Y así fue que nos acercamos nuevamente, bueno, yo nuevamente y él por primera vez al Señor. Entonces, luego ya de reconciliarme con el Señor y decir, bueno, ya volví.
yo me sentía culpable, yo tenía culpa, yo decía, o sea, yo no puedo servir más, yo no me puedo parar en ningún sitio a predicar, a hacer nada, porque yo dejé al Señor. Por seguir mis deseos. Y hubo un día que fue como que el decisivo, porque ya el Señor me había hablado mucho a través del pastor, a través de muchas personas. Y hubo un día que en una actividad el Señor me dice: yo te limpié, o sea, no te sientas culpable, acércate a mí con confianza, porque a veces el Señor nos está llamando, pero nosotros decimos: yo no puedo, yo no soy digno, Señor, de que tú me toques otra vez, yo no soy digno de que me uses. Pero así como en esa historia que relata la Biblia, el Señor está esperando. O sea, el Señor no va a mirar lo que hiciste, lo que no hiciste. El Señor no le importa cómo lo hayas dejado. Si es que algún día lo conociste y lo dejaste, el Señor lo que quiere es que vuelvas a Él. O sea, no importa lo que hayas hecho, no dejes que la culpa, como a mí en un momento, te siga limitando a servirle al Señor, porque es muy distinto solamente venir a la iglesia y decir yo soy cristiano. Es muy distinto solamente estar sentado allí mirando, observando cómo otros dan de lo que el Señor les da, a poder nuevamente ponerse ese anillo, ponerse ese vestido y ese calzado que el Padre está esperando, que los tiene allí guindaditos, acomodaditos, esperando que regrese su hijo o su hija para ponérselo nuevamente. Gloria a Dios. Bueno, como le digo nuevamente, para nosotros ha sido un privilegio darle una pequeña porción de la palabra del Señor. De verdad fue de gran bendición, para nosotros fue de gran bendición. Incluso muchas veces cuando ya hicimos la enseñanza, yo le decía a mi esposa: acuérdate el atajo, no puedes agarrar ese atajo, me lleva a consecuencia. Y fue una enseñanza que a mí me llegó bastante, porque primeramente el Señor siempre nos da una palabra para nosotros primeramente, y fue de gran bendición. Entonces vamos a estar orando y damos las gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, te damos esta noche, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque fuiste tú el que hablaste a través de nosotros, Padre. Te damos toda la honra y la gloria, Señor. Gracias por darme este privilegio junto a mi esposa, Señor. Cuando creíamos, Señor, que tú nunca nos ibas a utilizar, Padre. Cuando yo creía, Señor, que no valía nada, Padre Celestial, tú me rescataste, Señor. Hoy en día nos muestra, Padre Celestial, que nos amas, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toque cada corazón que hay aquí, Señor, comenzando por el mío y por el de mi esposa, Señor. Padre, que esta semilla que se haya sembrado, Señor, dé fruto, Padre Celestial, al 101%, Señor. Padre, nunca me cansaré de llevar tu palabra, Señor. Nunca me cansaré, Señor, porque es algo hermoso, Señor. Muchas veces nos preguntan qué es lo que tú sientes, pero simplemente le puedo decir: tiene que conocerlo, tiene que conocer al Señor para que pueda entender. Porque con mis palabras no sé cómo explicarte lo que sentimos. Gracias, mi Dios, por esta noche tan hermosa y tan preciosa, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.